Bienvenidos a Insur Minds. Hoy, episodio especial grabado íntegramente desde la ciudad de Mar del Plata en el Midday 2025 de la Cámara Insurtech Argentina. Bueno, bienvenidos a Insur Minds, un nuevo episodio del podcast de la Cámara Insurtech. Esta vez grabando en vivo, pero en vivo un poquito más expuesto que en otras ocasiones. No se tienen que quedar acá, los que se quieren se pueden quedar, el resto puede tomar el café, se va a estar escuchando en todo el hotel durante todo el día, así que a disfrutarlo. Santi, bienvenido a Insur Minds. ¿Cómo estamos? Un placer, muy contento de estar acá. Bien. Fer, ¿vos cómo andamos? Muy contento también y muy emocionado, aparte con un invitado de lujo. Absolutamente de lujo, ya contaste un montón de cosas. Vamos a tratar de llevarte un poco a la vida personal, a quién es Santi Siri, por qué te metiste en el mundo de la tecnología y también tratar de meterte un poquito más en doble clic en el mundo del seguro. Yo sé que no sos experto en seguros, pero vamos a tratar de llevarte ahí o imaginarte cómo sería aplicar la inteligencia artificial, blockchain y todo lo que contaste en el mundo de los seguros, ¿sí? Arranquemos primero por Santiago Siri. ¿Quién es Santi Siri? Mira, te voy a dar algo que descubrí en terapia. ¿Por qué me metí en tecnología? Bien. Y yo creo que me metí en tecnología por ser el menor de la familia, por mucho. Tengo hermanos 10 años más grandes. Y lo que pasaba en mi casa es que nadie me daba bola. Era un poco la mascota. Y eso generó en algún punto que cuando apareció la primera computadora, la XT8086. ¿Año? Año 92. Bien. La trae mi viejo abogado, para él una computadora vieja de la oficina, la trae a mi casa y cuando veo esa máquina y veo que le puedo escribir y obedece mis comandos, obedece mis palabras, descubro que me da poder, ¿no? Descubro lo que es el poder por primera vez en mi vida. Me encanta. Y en una familia donde de repente uno no es tan oído y de repente ver que la máquina esa te escucha, te obedece y además te hace jugar. Fue un camino de ida y ahí la verdad que mi vida desde esos a los 9 años empecé con las computadoras y no salí nunca más. Bien. Ahora, Santi, qué interesante lo que contás, porque recién contabas algo del poder que te estaba dando esa máquina en el año 92 y ahora estamos en un proceso de cambio en donde la inteligencia artificial probablemente está quitando de alguna manera ese poder o a muchos da a pensar que nos está quitando ese poder o lo está transformando, ¿no? Entonces, la idea es preguntarte cómo crees que deberíamos repensar la educación para este proceso de transformación, para que los nuevos profesionales no sientan que están perdiendo ese poder, sino que tienen una nueva herramienta. Mira, es muy buena la pregunta que me haces. Se habla mucho de lo que es la delegación cognitiva, ¿no? De que de repente nosotros empezamos a delegar cada vez más en las máquinas. Hay un riesgo en eso que es la homogeneización del pensamiento, que si de repente todos empezamos a responder según como nos indica ChatGPT y de repente todos empezamos a hablar o a pensar de la misma manera, y eso tiene un riesgo en sí mismo. Pero yo te diría que por el otro lado también, hace poco salió un estudio del MIT que decía, bueno, comparaban gente haciendo ejercicios intelectuales o mentales versus gente que usaba inteligencia artificial y gente que no usaba, ¿no? Y hace un estudio comparativo y obviamente analizaban la actividad neuronal y decía, bueno, la gente que usa inteligencia artificial está usando menos neuronas que la gente que no usa inteligencia artificial, que está ejercitando y usando su cerebro. Y esto yo lo charlaba con algunos alumnos míos y le decía, bueno, hay un poco también de sensacionalismo en eso. La gente que está logrando dar una respuesta usando menos recursos de su propio cerebro, en algún punto también está liberando neuronas, tal vez para usarlas para otras cosas, porque la gente vive en una realidad, en un entorno donde hay un montón de necesidades, un montón de desafíos, un montón de... Entonces, si yo puedo hacer una tarea cognitiva usando menos neuronas mías para poder usar ese espacio mental y resolver otras tareas, otras cuestiones, yo en el fondo no siento que estoy debilitando mi cerebro, estoy tal vez liberando espacio mental para cosas más importantes. Y creo que va a ser, para la educación esto va a ser, yo creo que es la primera vez que vemos una tecnología informática que genuinamente trae promesas muy potentes de transformar la medicina, el derecho, la educación, disciplinas que tienen mucha base de conocimiento, que siempre fue muy complejo para la computación clásica ofrecer soluciones más allá de
optimizar cuestiones burocráticas. Y la verdad es que hoy, por ejemplo, empieza a haber algunos colegios o instituciones que aplican o incentivan el uso de inteligencia artificial en sus alumnos para lo que es el desarrollo de tareas de aprendizaje, y los tutores como guías, que el tutor no sienta que tiene que ser siempre el tutor el que enseña, sino que muchas veces uno puede aprender. Yo he aprendido a programar solo frente a la computadora, nadie vino a ayudarme a programar. Y eso creo que va a ser esa cosa más autodidacta, se va a volver más común a medida que incorporemos inteligencia artificial. Me gusta porque hablabas de medicina, derecho, ¿sí? Profesiones bien específicas, bien complicadas, si se quiere. Vamos a llevarte un poquito de ese lado para el mundo del seguro. Vos decías algo recién que leí en la presentación que me encantó, que el verdadero reto no es técnico, sino social. Y lo comparto absolutamente. Ahí podemos hablar un poco de lo que es la accesibilidad. Yo estoy convencido de que el seguro tiene que ser accesible para todos, ¿sí? Y en un buen servicio. No tiene por qué ser un servicio para pocos, ¿sí? Hoy ya tenemos tecnología que puede llegar a todo el país, a todos los rincones, a todas las localidades, a través de una aplicación, ¿sí? A través de un cotizador que puede ser online, gratuito, que no te pida datos, ¿sí? Y justamente creo que la tecnología lo que hace es que podamos acceder a eso, ¿sí? Sí. Vos hablaste de blockchain, hablaste de inteligencia artificial, nos contaste el caso de Cleros. ¿De qué manera se te ocurre a vos que podemos hacer que el seguro sea bueno y accesible para todos? Bueno, hay otro estudio que lo comenté recientemente en la radio, que determina que la inteligencia artificial tiene más capacidad de empatía que los seres humanos. Los seres humanos tenemos un limitante, que es que tenemos hormonas, dormimos mal, tenemos un quilombo en casa, qué sé yo, pasa la vida. Bien. Y no todos los días estamos en el mayor nivel de predisponibilidad frente al otro. No todos los días estamos de buen humor, qué sé yo, los planetas, lo que sea, afectará nuestro estado de ánimo, y estamos genuinamente muy limitados por el hecho de que habitamos un envase que funciona a base de uso de hormonas y cosas que manipulan nuestra capacidad cognitiva. La inteligencia artificial no. La inteligencia artificial, si bien consume mucha más energía que nosotros, está disponible las 24 horas, puede emular y ser lo más simpática posible. A mí a veces me hace gracia cómo me contesta ChatGPT, y te voy a dar como un caso personal. Por ejemplo, temas médicos, que lo mencionabas recién. Para mí ChatGPT ha sido formidable, o sea, en poder darme respuestas. Por ejemplo, yo tuve a mi viejo enfermo, por suerte ahora está muy bien, pero lo tuve con un tratamiento el año pasado, y de repente todo ese miedo, toda esa angustia, toda esa ansiedad, de repente tenía algo que yo le tiraba, por ejemplo, la foto de la biopsia, y si yo veo la biopsia no entiendo nada. Te daba tranquilidad. Si viene un médico y me la trata de explicar, los médicos, la verdad, muchos dejan mucho que desear en su capacidad de empatía. Hay algunos, los médicos buenos son los médicos que no gostean y que son empáticos, y son una gran minoría. Y aparte a veces vos recibís un resultado y el médico lo tenés que ver en 3 días. Sí, y lo tenés que ver en 3 días. Ahí igual, ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, la persona no se sobrepase? Vamos, porque vos podés usar ChatGPT, Google, cualquier herramienta, claro, y por ahí haces algo que no deberías porque sí lo tenés que consultar con un médico. ¿Cómo hacemos para...? Obviamente, a veces la ansiedad y la voracidad de querer saber y querer entender, tenés más información de la que necesitarías. Sí creo que antes, cuando buscabas en Google, muy rápido tenías un granito acá, sí, te vas a morir, cáncer. Sí, cáncer, cáncer. Muerte y destrucción, y al final era un granito de mierda que lo ve un médico y te dice, no, mirá esto. Ahí te preocupas más, porque te dice cáncer, no puedes hacer nada y faltan 5 días para ver al médico. Y Google, en ese sentido, muy ineficaz, porque además Google está totalmente cooptado por gente que trata de pegarle al algoritmo de Google para tener buenos resultados, y es toda gente que optimiza y demás, y genera páginas web que son imposibles de ver, llenas de publicidad, que tratan de rentabilizar con banners y cosas. Entonces es muy difícil encontrar la información. Y en cambio con ChatGPT te sacás una foto con tu granito horrible acá. Yo tengo acá poner un dedo que tengo una especie de psoriasis que me sale cada tanto. Sí. Le mandás la foto y dices, esto me parece que es una psoriasis, ponete esta cremita. No soy médico, pero consulta a un profesional. Y digiere mucho mejor la información. Y yo creo que está volviendo obsoleta la web. No solamente volvió obsoleto a Google, está haciendo que la web sea un actor de reparto. Y cada vez más. Y creo que para lo que son cuestiones de atención médica o cuestiones de resolver preguntas, angustias y demás, a mí me ha sorprendido muchísimo
Y me imagino el día de mañana, cuando uno requiere realmente el uso de su seguro, son situaciones estresantes siempre. Chocaste el auto, necesitas la cobertura médica, se te incendió la casa. Vos como cliente la estás pasando como el orto y te tiene que atender una corporación con un sistema que siempre te atienda con empatía, claro, y con contención. Y creo que acá la IA es en efecto más... Yo es algo que jamás imaginé que íbamos a ver, que la tecnología digital sea más empática que los seres humanos. Y es real, ¿eh? Para el que está canchero con ChatGPT me va a dar la razón. Es mucho más empático. Es que, a ver, la inteligencia artificial sí es cierto, es más empática, y la información que recibimos de la inteligencia artificial es más verídica, por llamarlo de alguna manera. No estamos recurriendo a información como accedíamos antes en Google, donde la procedencia era dudosa. Ahora, ¿crees que esto no puede haber corrupción o no se puede, manipular esa información? ¿Qué impacto puede tener en años hacia adelante, dependiendo en dónde se aplique la inteligencia artificial? Bueno, ¿no? va a venir, va a haber una super carrera entre modelos. Creo que es la gran carrera de este tiempo. Si usás ChatGPT, si usás Cloud, si usás DeepSeek, que es la china, si usás Mistral, que es la francesa, que no tiene ninguna forma de censura o de restricción ética en cuanto a sus respuestas. DeepSeek es graciosa porque las inteligencias artificiales, cuando te están dando, vieron que te responde de carácter a carácter. Sí. Eso no es un efecto especial, es porque literalmente está brotando de su cerebro en tiempo real. De esa manera te está devolviendo la respuesta predictiva con carácter tras carácter, y lo que hace el servidor es te está streameando en tiempo real esas respuestas. Genuinamente contestan así. Por ejemplo, en el caso de DeepSeek es muy gracioso porque si le preguntás sobre qué pasó en la plaza de Tiananmen en el 1989, DeepSeek arranca contestándote, bueno, hubo una revuelta estudiantil, y a medida que te va contestando, tiene otra inteligencia que mira la respuesta, que es la inteligencia del Partido Comunista, y dice, deja de hablar de eso, y se autocensura. Claro. Y te dice, no te puedo dar esa respuesta, y borra todo el escrito. Pero es como la propia inteligencia, hasta que no... Es como que yo te esté hablando ahora y te estoy diciendo, mira, yo opino políticamente que... No te puedo responder. Hasta que no pero te respondí un poquito. Exacto. Y es curioso que sea difícil de censurar predictivamente. La IA, si la censura tiene que estar en el entrenamiento, en la parte previa, claro, en el juego de pesos. Si queremos hacer una IA soberana argentina, y tenés que asegurarte que en los pesos, en el entrenamiento previo, esa IA esté entrenada para responder que las Malvinas son argentinas. Y es ahí donde se puede ejercer ese control. Pero después, y muchas veces se puede hacer lo que se llama jailbreak, que es engañarlas. Sí, engañarlas. Hay algunos ejercicios que se hicieron con IAs muy interesantes de estudios donde ponían una cantidad de dinero en una bóveda y vos tenías que convencer a la IA de darte ese dinero, y la IA estaba entrenada para no dártelo. Y la verdad es que el jailbreak es bastante fácil todavía. Son chamullables. Tremendo, Santi. Santi, la pasamos bárbaro. Son episodios cortos, bien dinámicos, hablamos de todo, me parece. Fer, ¿cómo lo viste? No, impecable. Lo último que te pregunto, tenemos un minuto, ¿cómo la estás pasando? Espectacular, estoy fascinado con este efecto de jaula virtual en la que me metieron en la Si mueves la silla un centímetro para atrás, te sacás la cabeza. Pasa de la jaula a la bóveda. Pero se lo lindo. Bueno, muchas gracias por pasar por Insurminds. Un placer tenerte en el meeting de la Cámara Insurtech. Un lujo, un placer estar acá en Mar del Plata con ustedes. Chao, Santi. Agradecemos a Aseguralo, Río Uruguay Seguros, CFO Tech, SMG Seguros, Mercantil Andina, Hipotecario Seguros, Pax, Expertas Seguros, Quaglia y Sancor Seguros, sponsors del Midday 2025 de la Cámara Insurtech Argentina.